Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Mariela Martínez, especialista en contenido en Psicotest. Somos expertos en evaluaciones laborales, tenemos servicios de pruebas psicométricas, evaluaciones de la NOM y de clima laboral. Y te ayudamos a evaluar a tus candidatos y colaboradores de forma rápida, eficiente y objetiva. Les doy la bienvenida a nuestro webinar Psicometría Digital, claves para mejorar tus contrataciones. Sabemos que han invertido su tiempo e interés en adquirir habilidades valiosas y nuestro objetivo es brindarles un conocimiento sólido y práctico que les permita hacer contribuciones significativas en sus respectivas áreas. Es un gusto para mí presentarles a nuestra invitada experta de hoy, Ana Aurora Martínez Carrillo. Aurora es gerente de investigación en Psicotest, tiene 13 años de experiencia en psicología aplicada, especializada en psicometría y evaluación psicológica. Es licenciada en psicología y maestra en psicología de la salud por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha liderado importantes proyectos en el diseño y validación de nuestras pruebas psicométricas. Ha mejorado procesos de selección y desarrollo organizacional en diversas empresas. Además, ha impartido clases en materias como metodología de la investigación y pruebas psicométricas y ha colaborado con iniciativas de responsabilidad social en Buenos Aires y Guadalupe. Cuenta con estudios en prestigiosas universidades internacionales y actualmente cursa un MBA en la Universidad Católica de Argentina. Aurora compartirá con ustedes su profundo conocimiento y su pasión por este campo, así que les invito a aprovechar al máximo su experiencia. Bienvenidos a todos. Buenas tardes, pues es un placer para mí estar aquí el día de hoy para compartirles un poquito del conocimiento que tengo en el área de psicometría, y decidimos titular este webinar como Psicometría Digital, claves para mejorar tus contrataciones. La idea del día de hoy es que ustedes se vayan con tips valiosos para que puedan empezar a implementar. Y bueno, en algunas de las slides van a encontrar frases como que aquí tengo la primera. Dice: la psicometría digital transforma datos en conocimiento humano, revelando patrones invisibles a simple vista, lo cual creo que es bastante valioso, porque a veces tenemos las herramientas, pero no sabemos sacarles el máximo provecho, y a veces también en ocasiones pues no sabemos de su existencia. Entonces, pues bueno, este es un tema que me apasiona, entonces vamos adelante con este tema. ¿Cuáles son los 5 puntos que vamos a estar observando el día de hoy? El primero que nada es psicometría digital, ventajas y beneficios clave. Vamos a centrarnos en cuáles son los pros de esta facilidad que tenemos en cuanto a tecnología. El tema número 2 que vamos a estar tocando son las pruebas psicométricas en diversas etapas del proceso de contratación, que yo lo veo esto como hablar de especies de metodologías, de cuándo las podemos utilizar, ya que dependiendo su impacto, pues bueno, vamos a ver las diferencias. En el punto número 3 vamos a ver los tips para psicometría, que serían aquí las claves, los consejos prácticos según el perfil de evaluar, qué es lo que vamos a estar observando, qué es lo que vamos a buscar, cuál es la mejor manera de hacerlo. En el punto número 4 vamos a estar hablando de cómo configurar competencias en evaluaciones psicométricas. Y por último, pero no menos importante, pues vamos a dar un pequeño resumen y recomendaciones finales para cerrar, ¿no? Entonces, bueno, sigamos adelante. Yo creo que la parte más importante es saber qué es psicometría digital. Hoy en día, la verdad es que estamos bastante digitalizados. La mayoría de nosotros, todos sabemos utilizar la laptop perfectamente. Y bueno, entonces, ¿qué es la psicometría digital? Es simplemente el uso de herramientas digitales para evaluar características psicológicas y habilidades a través de distintas plataformas en línea. Nosotros lo hacemos, pero pues obviamente existen otro tipo de servicios también que ofrecen psicometría en línea, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante o a qué va esto con psicometría digital? Creo que actualmente ya no es nuestro caso, pero incluso puede haber empresas que todavía lo sigan haciendo. La psicometría era pues a papel y a lápiz, ¿no? Como muchos otros procesos que se hacían antes en las empresas, pero hoy en día pues ya tenemos la ventaja de poder digitalizarlo, lo cual nos ahorra tiempo, lo cual nos ahorra pues trabajo, ¿no? Entonces, es justamente esta la evolución que se ha ido dando y que creo que todos hemos experimentado a lo largo de los años, cómo se ha pasado de el fax, cómo se ha evolucionado de máquina de escribir, cómo se ha evolucionado incluso lo que era facturación tiempos atrás. Entonces, pues lo mismo ha ocurrido con lo que es la psicometría. Hemos ido cambiando de las pruebas tradicionales que eran en papel a soluciones digitales que van a ofrecer un mayor alcance y una mayor eficiencia, ¿no? Entonces, bueno, esto es para ir entrando en la materia. ¿Cuáles serían las ventajas de la psicometría digital? La primera y la más importante es que nos ayuda a tener mayor objetividad. ¿Por qué mayor objetividad?
Ahí, como Mariela comentaba, me tocó impartir clases en una universidad allá en Monterrey, justamente daba el área de lo que son pruebas psicológicas y veíamos que en muchas de las pruebas, para poder nosotros asignar puntuaciones a los distintos, pues en ese momento les decíamos pacientes, en el caso de la laboral serían candidatos, tenemos que tener un ojo clínico para poder ser objetivos y decidir cuál es la puntuación que le tenemos que dar a cada persona, ¿no? Entonces, al hecho de que esté en la computadora, que esté todo digitalizado, que ya esté el programa entrenado para poder hacer esta asignación de puntos, nos ayuda a ver una reducción de sesgos humanos en esta evaluación. A mí me encantaba revisar estas pruebas psicométricas a mis alumnos porque luego también otro de los sesgos, o más que sesgo, un error que tenemos es que a lo mejor a la hora de sumar los puntos, de hacer lo que la prueba nos indica, multiplicar, dividir, sacar la puntuación final o convertir las puntuaciones naturales hacia puntuaciones ya estandarizadas, había errores. Entonces, bueno, esto es una de las principales ventajas que tenemos, la objetividad. ¿Cuál es la segunda? Y que la verdad también para nosotros como psicólogos es un lujo, es la rapidez. Nosotros hoy en día podemos contar con resultados inmediatos y ese análisis en tiempo real, cosa que antes no pasaba. Sobre todo los que tienen ya más experiencia en el campo de recursos humanos podrán recordar que antes para revisar las pruebas psicométricas también te quitaba o te mucho tiempo de tus trabajos para poder estar revisando lo que les explicaba ahorita de hacer las sumas, de pasar por tablas, de poder sentarte a revisar, ¿no? Entonces, la verdad que es un lujo que hoy en día el candidato responda a las pruebas e inmediatamente nosotros tengamos ya los resultados para tomar decisiones acerca de cómo seguimos con el proceso de reclutamiento. Otra de las ventajas es que hay mayor precisión, los datos son precisos, son exactos, son replicables, e incluso a partir de esto podemos seguir haciendo nuevas investigaciones hoy en día, lo cual también es bastante benéfico para poder seguir actualizando las pruebas psicométricas que hoy en día están usando y que ustedes les están sacando pues el máximo beneficio, ¿no? Y también otra de las ventajas es la personalización. Justo hablábamos de que uno de los puntos el día de hoy va a ser como poder personalizar las competencias laborales de acuerdo a nuestros objetivos. Entonces, también vamos a poder adaptar ciertas evaluaciones a diferentes roles y perfiles y esto también es bastante, pues, ventajoso, ¿no? Hacerlo de manera digital. ¿Cuáles serían los beneficios ahora sí ya aplicados al proceso de contratación? Bueno, primero que nada, va a haber una mejora en la toma de decisiones porque tenemos datos objetivos que respaldan la decisión de contratación. Entonces, esto ya es algo benéfico para nuestro proceso. Otra vez volvemos a hablar de reducción de sesgos, pero esta vez la reducción de sesgos tiene que ver con evaluaciones basadas en habilidades y competencias específicas. Es decir, algo que nos ocurre muchas veces en las entrevistas es que tenemos la idea de que puede tener la competencia y a la vez podemos decir como sí la tiene y en ocasiones no la tenía o caso contrario, creer que no la tenía y que sí la tenía. Entonces eso también nos ayuda a tener otra herramienta que pueda consolidar esa información que nosotros ya habíamos visto o no habíamos visto en la entrevista. Entonces a eso se refiere aquí con reducción de sesgos, ¿no? Y por último, la calidad de contrataciones. El hecho de poder aplicar las pruebas psicométricas dentro del proceso de contratación hace que haya un mejor ajuste entre los candidatos y los roles a cubrir y obviamente esto nos va a impactar de manera positiva en lo que es la retención y el rendimiento de los colaboradores. Entonces, bueno, hay más beneficios, pero yo creo que estos son los tres más principales. Y igual si ustedes gustan ir escribiendo por chat qué otros beneficios han encontrado, pueden hacerlo libremente. Pero bueno, estos serían como tres de los más importantes. Muy bien. Pasemos al punto 2, que serían las pruebas psicométricas en diversas etapas del proceso de contratación. Y aquí tengo la segunda cita que dice, integrar pruebas psicométricas en diferentes etapas de la contratación es como añadir ciencia a la intuición. Algo que me encanta mucho del área de recursos humanos es que obviamente somos quien tenemos ese enfoque humano, ese toque humano, el poder estar hablando con tantos candidatos, el estar haciendo reclutamiento y quieras o no, a lo largo de tantos años y de tanta experiencia, terminas desarrollando esa intuición de que ya llega un candidato a entrevista y ya puedes detectar de una manera más fluida y más rápida las competencias que tú estás buscando para ese rol.
Y estoy hablando de cuando te toca reclutar mucho el mismo puesto, pero también, aunque no sea el mismo puesto, logras desarrollar esas habilidades. Lo que en psicología diríamos ojo clínico, yo creo que en el área de recursos humanos lo diríamos como esa intuición, ese ya sé si el candidato va a durar, no va a durar, si el candidato es responsable, es comprometido, si tiene facilidad de palabra. Entonces, el hecho de poder integrar las pruebas psicométricas sería como poder acompañar esa intuición que tenemos y poder corroborarla y poder tener esos datos duros que muchas veces nos pide la gerencia, nos pide dirección. Entonces, así es como también vamos a poder dar nuestras opiniones más pues sustentadas. Les voy a presentar 3 metodologías que a mí me ha tocado observar a lo largo de lo que es mi experiencia en el campo de recursos humanos, incluso cómo las he llegado yo también a aplicar y lo que me han dicho dependiendo de distintas giros, industrias, de cómo se han llegado a utilizar. Puse primero mi favorita, la que a mí me gusta, con la que yo me siento más cómoda, pero ahorita como quiera les voy a dar los siguientes 2 metodologías. Esta primera metodología acerca de cuándo aplicar las pruebas psicométricas consiste: hago mis prefiltros, publico la vacante, me llegan los candidatos, empiezo a hacer entrevistas filtro, lo típico, ¿no? Posteriormente, hago la entrevista de recursos humanos, que esta sería la que a mí me toca hacer. Hago la entrevista de recursos humanos, ya dependiendo, como decíamos, de mi intuición, de lo que yo estoy viendo, conforme a lo que me dice. Usualmente yo aplico una entrevista por competencias, es la que más me gusta, la que más me hace sentir cómoda. Entonces, ya una vez que tengo esta entrevista por competencias, si considero que este candidato puede pasar al siguiente filtro de acuerdo a los resultados que obtuve en la entrevista, aplico pruebas psicométricas. Y de esta forma, o la ventaja de esta metodología es que en mi entrevista yo no me vi sesgada o no me vi influida por los resultados de unas pruebas psicométricas, que esto tiene pros y contras. Ahorita lo vamos a ver en la siguiente metodología. El pro es no me veo influida, no me veo como sesgada, no me veo dándole un mayor peso a algo que yo todavía pues desconozco. Es como llegar con un libro en blanco y poder darle la oportunidad de que se presente tal cual es. Y posteriormente aplico pruebas psicométricas y esto ahora sí me va a ayudar para corroborar lo que yo vi en la entrevista o lo que no vi. Y aquí hay otra desventaja que lo vamos a ver en la siguiente metodología, y es justamente esto, ¿no? O sea, es como, ok, me hizo sentido y siento que se corrobora. Sí, yo lo vi que en la entrevista tenía una súper fluidez de palabra, yo vi que era alguien súper seguro, o al contrario, ¿no sabes qué? Sí lo vi como más tímido, más retraído, o lo vi bastante metódico en la forma en la que se expresaba, los ademanes, todas estas competencias que vayamos a evaluar de cada puesto, ¿no? Posteriormente, en el caso de que sea necesario, de acuerdo al puesto, puede haber una entrevista técnica. Esta entrevista técnica puede ser así de profunda, como lo dice el nombre técnica, o a veces simplemente es una entrevista no tan profunda, pero sí muy importante con el jefe inmediato, porque obviamente esta entrevista con el jefe inmediato tiene que suceder sí o sí para poder también tener su punto de vista y que obviamente es con quien va a estar trabajando, ¿no? Posteriormente, a algunos se aplican referencias y finalmente pasa lo que es la contratación. Entonces, esta sería la primera metodología que les comparto de cuándo implementar pruebas psicométricas, que en resumen sería después de la entrevista con el reclutador. Ese sería el resumen. ¿Para qué? Después de la entrevista, número 1, el pro, tengo la ventaja de que no me vi influida por sus resultados. Número 2, también los candidatos están más abiertos a contestar la psicometría una vez que ya han tenido la primera entrevista contigo, porque ya se sienten como más dentro del proceso, se sienten a veces un poquito más comprometidos, ya te vieron, ya hablaron contigo, ya saben que la vacante sí les interesa y pueden tener mayor oportunidad de éxito de que realmente sigan avanzando. Porque aquí, caso personal, y supongo que a ustedes también les habrá ocurrido, aquí la siguiente metodología, que aquí les cuento este caso. En esta segunda metodología, lo que se hace primero, prefiltros, publico la vacante, entrevista telefónica en caso de ser necesaria o simplemente con el prefiltro del currículo.
e inmediatamente aplicar pruebas psicométricas. En esta metodología de aplicar pruebas psicométricas antes de la entrevista también es viable, y aquí el pro de esto es que puedes ya poder profundizar acerca de los resultados de la psicometría. ¿Sabes qué? Salió bastante bajo en trabajo en equipo. Entonces, en mi entrevista de recursos humanos voy a sondear más acerca de preguntas sobre la competencia de trabajo en equipo, cómo le ha ido, qué ha hecho. Vamos a suponer que es un líder y que salió bajo el liderazgo, entonces de igual forma voy a profundizar más durante mi entrevista sobre aquellas áreas de oportunidad que haya detectado en psicometría. Entonces, esta sería la ventaja o el pro de hacer esta segunda metodología. ¿Cuál sería la desventaja? Sería que a veces tenemos candidatos que no se sienten tan comprometidos con el proceso porque no te han visto. Yo sé que esto es nuestro dolor de cabeza en muchas ocasiones, que incluso a veces ni siquiera se presentan en entrevista, ¿no? Pero en un caso puntual, en una vacante de desarrollador UX UI, tuve la experiencia de que una candidata me dijo, ¿sabes qué? Yo no pienso contestar las pruebas psicométricas sin antes haber tenido una entrevista contigo, porque pues no sé de qué se trata. Entonces, bueno, hay pros y contras. También obviamente tuve muchísimos otros candidatos que sí siguieron el proceso y contestaron las pruebas psicométricas. Entonces, esta metodología, si elijo entre la anterior o esta, es simplemente que requiero para el puesto, qué es lo que estoy buscando, quiero profundizar o quiero no verme influida por los resultados de la psicometría, ¿no? Sería como cuestión de gusto tanto del reclutador como de la empresa, y más que de gusto, de las necesidades que pueda tener la empresa para saber si las aplico antes o después de la entrevista con recursos humanos. Después, igual, entrevista técnica, que sería entrevista con el líder. En este caso de esta vacante, sí había un examen técnico que sabemos que usualmente se les aplica a todas las áreas de TI, pero pues obviamente también hay muchos otros puestos donde se pueden aplicar el examen técnico. Y por último, pues la contratación. Y la última metodología, que también es bastante usada, sobre todo más en microempresas, que a veces puede ser que el presupuesto esté más limitado o que simplemente esa es la tradición que se ha llevado en esa empresa. Digo, también puede ser una empresa más grande que lo haga de esta forma. En esta, simplemente la psicometría sirve como un último paso, como algo final del checklist, pero no funciona como un filtro para saber si el candidato continúa o no. Usualmente aquí este tipo de empresas hacen prefiltro, entrevista con recursos humanos, entrevista con el líder, entrevista técnica, examen técnico en caso de ser necesario, se puede eliminar. Pruebas psicométricas, pero aquí las pruebas psicométricas ya, como decía, no es un filtro, es simplemente un quiero agregarlo a saber quién va a estar trabajando conmigo, pero ya estoy decidido. Ya recursos humanos me dio el visto bueno, ya el líder dio el visto bueno. Pruebas psicométricas se convierte como en un trámite más para poder a la mejor conocer a profundidad a este candidato que se integra con nosotros, y también poder detectar necesidades de capacitación o cómo va a estar desempeñándose en su rol, pero ya no es un filtro, y finalmente lo contratan. Entonces, bueno, esta sería una tercera metodología. Si ustedes tienen alguna otra que estén aplicando, me encantaría escucharlos por mensaje o por correo, o después ahí estamos platicando en las preguntas, en la sección de preguntas y dudas, ¿no? Bueno, estas serían las 3 metodologías a compartir. Ahora sí viene lo interesante. Tips para psicometría, consejos prácticos según el perfil a evaluar. Y aquí les puse esta cita. Dice, el verdadero poder de la psicometría radica en saber elegir la herramienta correcta para cada perfil. A veces tenemos tantas pruebas que no sabemos cuál aplicar para cada rol. A veces me ha tocado que aplican todas las pruebas aunque no sea necesario, y a veces al contrario, no es que yo solamente aplico una sola prueba y no vamos a tener pues toda la información suficiente. Entonces, ¿cuáles son estos consejos prácticos según el perfil de evaluar, o estas claves que hablábamos? Número 1, partimos de la descripción del puesto. Sin descripción del puesto no podemos hacer nada, y eso lo sabemos como reclutadores, ¿no? Entonces, con esta descripción del puesto, lo que yo tengo que hacer es identificar las competencias clave y las habilidades necesarias. Obviamente esto ustedes ya lo super saben porque también lo utilizan para hacer sus entrevistas, entonces no hay ningún problema. Con el punto 1 todos vamos bien. Número 2, el perfil del candidato. Aquí se trata de poder pensar cuál sería nuestro candidato ideal. A veces tenemos la fortuna o la ventaja de ya contar con alguien dentro de la empresa que es como el
Si fuese igual que fulanito, sería genial porque es súper comprometido, súper responsable, hace muy bien el trabajo. Entonces, digamos que ahí ya tenemos un perfil de candidato ideal. En otras ocasiones nos va a tocar hacerlo desde cero porque a lo mejor es una vacante nueva que no ha existido antes y entonces, bueno, vamos a tener que ver cuáles van a ser estas características. Obviamente basándonos en la descripción del puesto. Entonces, vamos a crear este perfil ideal basado en competencias, en experiencia, y aquí es muy importante recalcar también en la cultura de la empresa para que realmente se pueda alinear. En el punto número 3, vamos a hablar de estas dos combinaciones, la alineación con el rol. Aquí ahora sí ya vamos a poder elegir las pruebas que midan las competencias relevantes para el puesto. No se trata de evaluar absolutamente todos, porque entonces sería infinita la evaluación, pero sí evaluar las que consideramos más importantes o que van a resonar más para esta vacante. Número 4, que a veces no todos la contemplamos, asegurarnos que estas pruebas que vamos a estar utilizando realmente sean válidas y sean confiables, es decir, asegurarnos de pedir que tengan un sustento científico, ¿no? Esto ustedes lo pueden pedir a la persona que les esté otorgando el servicio de la psicometría para asegurarse de que realmente hay un sustento pues, científico y no sean esas típicas test de BuzzFeed, a lo mejor donde dice qué tipo de princesa Disney eres o qué tipo de taco eres, sino que realmente tenga sus bases científicas, ¿no? Y por último, el número 5 es la adaptabilidad, seleccionar las pruebas que se adapten a las necesidades específicas del rol y la organización. Ok, ahora, todo esto muy bonito, Aurora, ayúdanos a hacerlo real. Puse 3 ejemplos, están bastante resumidos porque no nos daba el tiempo, pero más o menos para irnos dando una idea, ¿no? Asumiendo que ya tuve mi descripción del puesto, que ya elegí cuáles eran las competencias más relevantes, que son las que estoy presentando en pantalla, y que ya más o menos tengo también este candidato ideal, yo para un perfil operativo que va a trabajar con máquinas, decidí que solo iban a ser 5 las cosas que yo iba a estar evaluando. Decidí que lo más importante era el manejo de máquinas y equipos, los conocimientos básicos de seguridad industrial para asegurarme de que no va a tener accidentes, que tenga una adecuada destreza manual y coordinación motriz para trabajar con las máquinas, que tenga una capacidad para seguir instrucciones y que sea honesto. Esto de acuerdo a mi empresa. Honestidad lo elegí siguiendo el fit cultural de esta empresa ficticia para la cual estamos trabajando como reclutadores. Si se fijan a nivel operativo, casi no evaluamos tanto. Me reí porque me acordé del chiste que a veces se dice como que con la prueba del espejo es más que suficiente para un perfil operativo, pero todos los que estamos aquí somos profesionales, entonces obviamente vamos a ver cuáles son esas competencias más relevantes para asegurarnos de que tenga un buen desempeño. Ahora sí, lo que les decía, a veces la traducción de las competencias hacia las pruebas es lo más difícil. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por ejemplo, el manejo de máquinas y equipos puede ser que no lo voy a evaluar con una prueba, sino que tal vez lo haga a través de la entrevista si es que tengo entrevistas. Yo sé que son mucho más cortas, no son como con los perfiles administrativos y a veces no hay entrevistas, a veces directamente con que traiga la papelería ingresa a trabajar, pero en esos casos sé que se da la capacitación. Entonces, bueno, no lo vamos a evaluar, pero nos vamos a asegurar de que se vaya a cubrir con la entrevista o con esa capacitación inicial que se les da. Conocimientos básicos de seguridad industrial. Pudiese aplicar un examen técnico, sinceramente no es algo que recomiende porque acuérdense que con perfil operativo usualmente es un reclutamiento masivo, no nos da la vida para estar aplicando ese tipo de exámenes, entonces lo más sencillo es pedirle papelería y bueno, esto también se le puede dar con una especie de capacitación o como dijimos en entrevistas, si ya trae experiencia laboral previa en esta área, sabemos que va a traer estos conocimientos básicos de seguridad industrial, básicos para lo que él requiere, ¿no? En el punto número 3, que habla de destreza manual y coordinación automotriz, puse una prueba práctica, que esta prueba práctica muchas de las empresas del giro operativo lo que hacen es invitar a los candidatos que se van a quedar con el puesto para que verlos cómo trabajan con la máquina, sobre todo si va a ser un supervisor o algo, y entonces de esta manera ya es una prueba práctica en lo cual lo realizan. Ahora sí, ¿dónde entra psicometría realmente? En el punto 4 y en el punto 5. Solamente voy a aplicar 2 pruebas para un perfil operativo. ¿Por qué? Porque usualmente es gente que tiene estudios hasta nivel primaria o nivel secundaria o nivel preparatoria. Entonces, una escolaridad tan baja también los hace a veces que no tener
tanto tiempo de concentración para contestar una prueba psicométrica y lo único que queremos es saber si tiene honestidad para el fit cultural y si tiene capacidad para seguir instrucciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las dos pruebas que yo estaría aplicando? Una de comportamiento y una de confianza. Y estas dos pruebas son las más sencillas, que no implican tanto lectura, sino que simplemente son imágenes o simplemente son una palabra para que sea, pues, fácil para el candidato que lo va a estar respondiendo. Aquí está la prueba de comportamiento, que justo yo esta prueba la contesté a propósito para poder ver que las dos variables que vamos a buscar para un perfil operativo, ¿se acuerdan que yo lo que me interesaba era que siguiera instrucciones? La R es responsabilidad, que en realidad es como un apego a normas y reglas. Entonces, si la tiene alta, significa que se va a alinear a las instrucciones que uno le esté indicando. Y una C alta, una constancia, simplemente para asegurarme que va a disfrutar de las cosas rutinarias, porque un perfil operativo suele ser bastante rutinario. Entonces, si tiene estas dos variables altas, genial, continúa, adelante. Y en la prueba de valores, aquí tengo un nivel de confianza bajo. Se supone que en esta prueba en particular no se recomienda contratación en un nivel bajo, sino a partir de regular, pero pues también podemos ver ese tipo de resultados. Y lo que más me va a interesar, aparte de este nivel de confianza, es el semáforo, ¿no? Porque con este semáforo de valores que están en verde son altos, amarillo es regular y rojo bajos, voy a poder adecuarlo a ese fit cultural que yo tengo por parte de mi empresa, ¿no? Entonces vamos a suponer que para la empresa esta ficticia, el valor de la responsabilidad es uno de los más importantes y resulta que sí está dentro de los altos. Otra cosa importante aquí es que a pesar de que los verdes son los altos, aún así sigue siendo prioridad para él la familia sobre responsabilidad. Esto se los doy como pues dato extra. Entonces, para eso serviría este semáforo de colores. Segundo puesto, un desarrollador PHP. Elegí a alguien de TI. Aquí fueron 7 competencias. Queremos que tenga este número del 1 al 7 y en pruebas también del 1 al 7 para que puedan identificar rápidamente qué se evalúa con qué. Entonces, conocimientos en PHP, experiencia en metodologías ágiles, experiencia en bases de datos, trabajo en equipo, pensamiento analítico, que sea organizado y que sea estructurado. Les dije que era un resumen. Obviamente yo sé que tenemos más cosas, pero acuérdense que también era como lo más relevante. El número 1, con un examen técnico, que muchas veces también están digitalizados para que ustedes puedan llevar a cabo. El número 2, a lo mejor con una entrevista por competencias, también lo pueden desarrollar. El número 3, o un examen técnico que usualmente va a ser el mismo que el 1 y el 3, van a estar en conjunto o pueden ser distintos. Eso ya depende de lo que nos haya indicado el líder. Y ahora sí, 4, 5, 6 y 7 van a ser a través de pruebas psicométricas que aquí se van a poder estar complementando. Por ejemplo, el trabajo en equipo puede ser a través de competencias laborales, el de pensamiento analítico a través de una prueba de inteligencia, que se ha organizado a través de igual una prueba de personalidad, pero también puede ser de inteligencia. Y en estructurado vamos a ver qué es la prueba de personalidad y de comportamiento para tener mayor información desde distintas áreas. Aquí les puse un caso de un examen de conocimiento, que así les llamamos en psicotest, pero también puede ser un examen técnico, que es el nombre que a veces le damos, en donde aquí volvemos al punto de que todo sea digitalizado. Entonces, bueno, ya aplican pruebas psicométricas, aplican también la evaluación de conocimientos y al momento que ustedes tengan respuestas de la psicometría, también lo van a tener del examen técnico y les va a dar la calificación. Entonces, bueno, nada más era una pequeña muestra. Aquí le puse ciencias computacionales, desarrollo de aplicaciones web con PHP y ustedes pueden ir configurándolo. Esto le hacen a su manera. Aquí está la prueba de competencias laborales que ustedes también pueden ir configurando. Aquí ya le puse un desarrollador PHP y cuál era el nivel de competencias que estaba requiriendo para cada una de ellas. Y así podemos tener una comparativa rápida de las barras son cómo está el candidato y la línea roja qué es lo que yo estoy pidiendo para el rol y puedo ver rápidamente dónde necesita capacitación, por ejemplo, en juicio o en seguimiento y control. No está cumpliendo con eso y en las demás vemos que, por ejemplo, trae bastante comunicación para lo que estoy pidiendo o también tolerancia a la presión. Entonces, estas son las cosas que vamos a poder ir observando. Aplica inteligencia. Aquí podemos ver cómo se encuentra organización a nivel regular. También tenemos el cociente intelectual para darnos apertura acerca de cómo se encuentra este candidato y, bueno, otras 10 variables que tenemos aquí información.
La prueba de personalidad, que aquí podemos ver cuál es la más alta, es apego a normas y reglas, en conjunto con metódico, que era algo que yo estaba pidiendo, es también bastante minucioso, y las bajas serían su actitud de influencia y seguridad para decidir, ¿no? Por último, tengo la de carácter, que en este caso, pues, por ejemplo, empeño sale más alta, influencia no tanto, y bueno, eso también ya lo iremos desarrollando con la práctica para saber si me funciona o no me funciona para este puesto. Aquí lo que me importaba fuera que fuese estructurado y organizado y la RST en 55. Y para cerrar con la parte de los puestos, bueno, ahora traje un perfil a posición gerencial, en este caso es un gerente de proyectos. Sabemos que mientras más suba el puesto en un organigrama, mayores son la cantidad de competencias que vamos a estar evaluando porque tiene mayor responsabilidad. Entonces aquí aumentó hasta 11 y tenemos conocimiento en gestión de proyectos, toma de decisiones estratégicas, conocimientos financieros y presupuestarios, planificación y organización, liderazgo, comunicación efectiva, inteligencia emocional, enfoque a resultados, proactividad, adaptabilidad y honestidad. Las primeras dos a través de una entrevista, la tercera con un examen técnico y después ya desde la cuarta hasta la 11ª con psicometría. En el número 4 pusimos con una prueba de inteligencia, pero también de competencias laborales. Aquí empezamos a jugar con las combinaciones. En la 5, la de liderazgo. En la 6, competencias y también con la de comportamiento. 7, 8 y 8, las competencias laborales. En la 9 se vuelve a hacer con la de comportamiento. 10, personalidad. Y 11, la de confianza. Entonces, esta es sería como el primer paso. Tengo competencias, elijo cuáles son las pruebas que voy a aplicar. Y el tercer subpaso sería, ok, esta es la prueba que tengo que ver de esta prueba, ¿verdad? Pero eso sí sería ya como más a profundidad. Aquí tengo la prueba de liderazgo, me da un factor de liderazgo general de cómo se encuentra. Tenemos 5 estilos de liderazgo. Aquí simplemente me menciona cuáles son los que el candidato está representando y en qué nivel. Por ejemplo, el 60% de las ocasiones este líder va a tener un liderazgo transformacional, el otro 30% de las ocasiones un liderazgo directivo y el otro 10% un liderazgo participativo. Los otros 2 estilos de liderazgo no los está representando, quiere decir que pocas veces los va a llegar a utilizar. Y bueno, aparte tenemos 15 habilidades directivas, que era lo que les decía, como ya irlas viendo a profundidad, donde me va a indicar cómo se desempeña en su día a día, pero también cómo se desempeña cuando está bajo presión este líder, ¿no? Vamos al siguiente punto, que sería cómo configurar competencias en evaluaciones psicométricas. Algo que me pasa mucho es que cuando estamos ante una evaluación queremos que el candidato saque todo alto, no importa si es administrativo, no importa si es operativo, yo quiero que tenga todo alto, que de acuerdo al nivel de responsabilidad que va a tener en el puesto, van a ser también el nivel de competencias que vamos a estar solicitando. Entonces, yo aquí les puse esta cita que dice, configurar competencias en evaluaciones psicométricas es como afinar un instrumento. Se trata de ajustar y calibrar cada aspecto para que la evaluación refleje con precisión las habilidades y cualidades que realmente importan para el éxito en el puesto. Siempre lo vamos a hacer esta comparativa pues con el puesto, ¿no? ¿En qué nos basamos para poder hacer esta comparativa? ¿Cómo poder afinar cuál es el nivel de competencia que tiene? Bueno, esta autora que se llama Marta Ales es una autora de acá de Buenos Aires, Argentina, bastante reconocida. Tiene varios libros publicados al respecto de competencias laborales. Uno de estos es este diccionario, pero también nos muestra el libro de cómo entrevistar por competencias. Este diccionario, el título del libro se llama Dirección Estratégica de Recursos Humanos, Gestión por Competencias, el diccionario. Y aquí les puse nada más 2 ejemplos, que es, ok, yo necesito a alguien que cuente con la competencia de pensamiento analítico. Y ella desglosa 4 niveles, el nivel A, el B, el C y el D. En el nivel es un nivel alto, en el B es bueno, por encima del estándar. El C es el mínimo necesario para el puesto dentro de este perfil que yo estoy solicitando, no indica que sea malo, y el D sería insatisfactorio o un grado mínimo de esta competencia. Entonces, les da una descripción o nos aporta a todos una descripción para que nosotros vayamos comparando, como sabes que, de acuerdo a la responsabilidad que va a estar ejerciendo en sus funciones diarias, necesito A, B, C o D, y entonces poder tomar la decisión de si necesito solo un D, un C, un B o un A, o de plano no la pido. Entonces, sí es importante conocer este tipo para no pedir
lo máximo cuando no es necesario. Y acá nosotros tenemos la prueba de competencias que justamente ustedes veían hace rato, cómo tenía yo las barras de colores que son los resultados del candidato versus la línea roja, que es la configuración que cada reclutador hace de acuerdo a sus necesidades. En este caso aquí, por ejemplo, esta creo que es la del desarrollador PHP. Y si se fijan, solamente tengo 2 en suficiente, absolutamente ninguna en alto, y tengo bastantitas en bajo porque son competencias que a lo mejor el candidato ni siquiera no va a tener personal a su cargo. Entonces no necesito liderazgo, no necesito delegación, no necesito desarrollo de colaboradores porque no lo va a estar implementando, ¿no? Entonces, bueno, esa es la manera de configurarlo. ¿Cómo lo van a configurar? Pues ya mencionamos el libro de Marta Ales, que es lo que nos va a ayudar a poder configurarlo, que el alto sería el A, el B sería el suficiente, el C es el regular, el D es insuficiente y el bajo sería, pues no lo necesito, por lo tanto no lo voy a solicitar. Y entonces así les arroja esta gráfica de cómo va a quedar configurado el desarrollador PHP. Es decir, esta gráfica corresponde a esto que ya configuré. Queda así y ya lo único que queda es esperar que el candidato responda para poder compararlo rápidamente contra este perfil que yo ya definí. Lo mismo me ocurrió acá con este gerente comercial. Aquí, si se fijan, ahora sí me fui a lo alto, 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 alto. Puede ser que haya exagerado y no debí de haber pedido todo alto. Puse 3 suficientes, pero bueno, quise traerlo para me muestre aquí con ustedes, ¿no? Entonces aquí ya vemos cómo está casi todo alto y 3 suficientes. ¿Por qué digo que pude haber exagerado? Porque también es bastante difícil encontrar candidatos que realmente tengan todo alto. Sabemos que todos tenemos áreas de oportunidad, también fortalezas, pero es importante también centrarnos en la realidad de cómo se encuentra el mercado de candidatos y no exagerar con los resultados que estamos solicitando. Ya para cerrar, siendo las 5:38, vamos a ir viendo el resumen y recomendaciones y cierro con una última cita que dice, la verdadera esencia de las evaluaciones psicométricas no radica solo en la medición, sino en cómo utilizamos esos resultados para tomar decisiones más informadas y estratégicas. La clave está en transformar datos en acciones efectivas. La verdad es que no se trata de solo aplicar psicometría por aplicar, sino realmente poder entender lo que yo les decía, tener estas bases de los datos duros para poder tomar decisiones estratégicas, para poderlas presentar con gerencia, para poderlas presentar en dirección y que podamos hacer nuevas cosas, porque al final de cuentas, trabajar en el área de recursos humanos, estamos trabajando con el capital humano, estamos trabajando con esta parte tan esencial de todas las empresas, entonces es muy importante tener realmente estos datos para poder tomar esas decisiones que sean acertadas para con nuestros candidatos y pues también para con nuestra empresa. Entonces, bueno, para ir resumiendo, estuvimos hablando acerca de la psicometría digital, ventajas y beneficios, que prácticamente es que es más objetiva, que hay mayor rapidez. Me quedaría con esos dos, yo creo, de los que vimos, ¿no? Objetividad y rapidez. Vimos tipos de pruebas, yo sé que las vimos por encimita. El próximo viernes vamos a estar teniendo un curso de interpretación de pruebas psicométricas de 3 horas. Ahí sí nos vamos a poder sentar a profundizar en cada una de estas pruebas. Pero bueno, vimos al menos cómo podemos equiparar de una competencia hacia una prueba, hacer como esa especie de traducción. Lo que nos faltaría sería ese tercer paso de, bueno, y ahora a cuál variable en particular de la prueba. Pero bueno, igual, por ejemplo, en operativos les dije que la R y la C alta son las que necesitamos. Vimos también cómo y cuándo usarlas en el proceso de contratación. 3 metodologías fueron las que estuvimos observando antes de la entrevista del reclutador, después de la entrevista del reclutador o como final, ya nada más para saber con quién voy a estar trabajando. Ahí estas son las formas en las que podemos estar implementando las pruebas psicométricas. Vimos también consejos prácticos con selección y configuración de las pruebas según el perfil del candidato. Vimos que mientras menor sea el nivel de responsabilidad, menor cantidad de competencias que vamos a estar evaluando, también para no saturar a los candidatos con pruebas innecesarias en ocasiones, ¿no? Entonces, eso también es súper importante. ¿Cuáles serían las recomendaciones que a mí me gustaría que se lleven de este webinar? Pues obviamente las mejores prácticas, ¿no? Poder integrar la psicometría digital como esta parte integral y global del proceso de contratación.
Hay un documento de Estados Unidos donde nos recomiendan estas mejores prácticas y justo hoy lo platicaba con un cliente de que el resultado de una prueba psicométrica es como una foto momentánea, ¿sí? Y yo necesito tener un todo pues sí, un todo, ¿no? Un todo global. Entonces, las pruebas psicométricas es una foto, la entrevista es otro, el currículum es otro, y yo necesito todo tenerlo visto para poder tomar una decisión más, pues, acertada acerca de lo que estoy haciendo, ¿no? Número 2, una implementación gradual. Si hoy en día no hago nada de psicometría digital, pues irlo probando de poco a poco. A lo mejor empiezo con una prueba, veo cómo me siento en esta implementación, porque también es un cambio para ti como reclutador, agregar una nueva evaluación dentro de tu proceso de reclutamiento, a lo mejor hacer pruebas pilotos y poder ir ajustando según sea necesario de acuerdo a los roles y perfiles que estuvimos viendo. Y por último, y no menos importante, yo creo que esta la digo porque a mí me encanta estudiar, capacitación continua. Capacitar a los equipos en la interpretación y uso de las herramientas psicométricas. Como les decía al inicio, a veces tenemos la herramienta y no les sabemos sacar el máximo potencial porque decimos, bueno, ahí está el resultado, me lo da ya rápido, pero no tengo ese feeling de poder decidir, bueno, salió este resultado en esta prueba y este en otro, entonces esto significa tal, y en la entrevista vital y en el currículum tal. Entonces es esta capacitación continua acerca de quién está viendo esa información de las pruebas psicométricas. Y sobre todo también porque luego nos toca estar debatiendo con el cliente que te hace preguntas y a veces no sabemos ya cómo responderlas, ¿no? Entonces, bueno, capacitarnos constantemente en todo lo que hacemos. Espero que les haya sido de utilidad.